de las notas de un viejo marinero, que era de los que conocían el mar como la palma de su mano y había vivido su vida entre olas y tempestades. En aquel viaje navegábamos de La Habana a Charleston en un pequeño carguero cuando la oscuridad cayó sobre el océano. No había tormenta ni lluvia, solo noche, más negra que el mismo vacío sin luna. De repente se levantó una ola enorme, pero no rompió, no retrocedió, como si fuera un pozo de agua congelada. El barco entró en esta marejada, y entonces empezó a ocurrir algo extraño. Las brújulas giraban frenéticamente, las estrellas desaparecieron del cielo, y la tripulación sintió de pronto como si la arrastraran hacia abajo. No supimos si duró un minuto o una eternidad. Y entonces, un destello, y nos encontramos a una docena de millas de nuestro rumbo, en aguas perfectamente tranquilas. Ni una estrella a la vista, solo una superficie plana debajo de nosotros. Nunca volveré a navegar por ese maldito rincón del océano. Lejos en el Atlántico, donde el océano se funde con el horizonte, se encuentra el misterioso Triángulo de las Bermudas. Este lugar, rodeado de un halo de misticismo y miedo, se ha convertido en uno de los mayores misterios de la humanidad. Se dice que en estas aguas, cubiertas de interminables crestas espumosas de olas, los barcos desaparecían como si se los tragara el propio mar. Los aviones, obedeciendo a una fuerza desconocida, desaparecían de los radares sin dejar rastro. Los pilotos no tenían tiempo de hacer una llamada de socorro, y las tripulaciones, si lograban encontrar los restos, como si se desvanecieran en el aire. Durante siglos, los marineros han hablado de extrañas luces que de repente brillaban sobre el agua, de brújulas que empezaban a girar indiscriminadamente, como si se negaran a obedecer las leyes de la física. Pero ¿dónde está este misterioso triángulo? Sus límites son provisionales, pero se cree que abarca el espacio comprendido entre la costa sur del estado norteamericano de Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Una enorme extensión de océano, un área de más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, esconde cientos, quizás miles de historias de barcos, personas y aviones desaparecidos. La primera mención escrita de este lugar se atribuye al propio Cristóbal Colón. En 1492, durante su viaje al Nuevo Mundo, anotó algo extraño en el diario de a bordo. Su tripulación vio luces parpadeantes que se deslizaban suavemente por el agua, y la brújula empezó a comportarse de forma errática. Estas fueron las primeras señales de alarma registradas en la historia. Desde entonces, los misterios del Triángulo de las Bermudas se han multiplicado. En 1918, el enorme USS Cyclops desapareció, llevándose consigo a más de 300 personas. En 1945, se produjo un misterioso incidente en el que se vio implicado un escuadrón de 5 aviones conocido como Vuelo 19. Los pilotos informaron de fallos en los instrumentos, pánico, pérdida de orientación, y luego se rompieron las comunicaciones. Los aviones nunca fueron encontrados. ¿Qué hace que esta franja del océano sea tan misteriosa? Anomalías naturales, emisiones de metano del fondo, tormentas magnéticas, fuerzas desconocidas o algo que escapa a la comprensión humana. Saludos, queridos amigos, qué alegría volver a veros en nuestras conferencias. Esta noche, mientras las cálidas llamas crepitan en el hogar, jugando en las paredes con fantasiosas sombras, y el viento aúlla tras la ventana, susurrando olvidadas historias del mar, nos embarcaremos juntos en este peligroso viaje para desentrañar el misterio del Triángulo de las Bermudas. Les contaré las leyendas les transmitiré las historias de los testigos presenciales,
Me adentraré en el mundo de la ciencia e incluso intentaré encontrar respuestas a las preguntas que han atormentado las mentes de los investigadores durante siglos. Así que pónganse cómodos. La noche es larga y el océano está lleno de misterio. Historia del enigma. Primeras menciones de anomalías y desapariciones famosas. El fenómeno del Triángulo de las Bermudas no nació de la noche a la mañana, sino que se formó a partir de muchas historias recogidas a lo largo de los siglos. Los primeros indicios de sucesos extraños en la zona se remontan a la época de los grandes descubrimientos. En 1492, Cristóbal Colón anotó inquietantes observaciones en el diario de a bordo. Su tripulación vio extrañas luces parpadeantes que parecían estrellas palpitantes, y las brújulas empezaron a comportarse de forma errática. Exploradores posteriores intentaron explicarlo por fenómenos naturales, pero en aquella época, en el siglo XV, tales fenómenos parecían místicos para los marineros. En los siglos siguientes, esta región del Atlántico siguió sorprendiendo con sucesos anómalos. Los marineros hablaban de tormentas repentinas, barcos fantasma y luces errantes que surgían del fondo del océano. En el siglo XIX empezaron a registrarse desapariciones masivas de barcos que no podían explicarse. Uno de los casos más misteriosos de la historia marítima. El bergantín María Celeste fue encontrado en medio del Atlántico en 1872. El barco parecía perfectamente intacto, la carga intacta, la comida servida en las mesas, pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni de daños. Se barajaron diversas teorías, desde piratas hasta la exposición a gases venenosos de la bodega, pero nunca se encontró una respuesta definitiva. El enorme buque Cyclops de la Marina estadounidense ha desaparecido junto con 306 miembros de su tripulación. El último mensaje del buque no contenía nada inusual, pero luego se cortó la comunicación. No se ha encontrado ni un solo resto del naufragio. Este caso desconcertó especialmente a los investigadores, porque el Cyclops estaba equipado con modernos, en aquella época, instrumentos de navegación y se consideraba un barco fiable. El 5 de diciembre de 1945, 5 torpederos estadounidenses volaron en una misión de entrenamiento rutinaria. Al cabo de una hora de vuelo, los pilotos informaron de problemas de navegación. Las últimas palabras del comandante del escuadrón, grabadas en el aire: no sabemos dónde estamos. Todo es extraño. Incluso el océano no tiene el aspecto que debería. Entonces se cortó la conexión. El hidroavión de rescate enviado a buscar al escuadrón también desapareció. Un total de 27 personas desaparecieron ese día. Nunca se encontraron ni los aviones ni sus restos. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el siglo XX se registraron decenas de casos misteriosos. En 1948 desapareció un avión de pasajeros Star Tiger con 31 personas a bordo. En 1949 desapareció el Star Ariel, otro avión de la misma compañía. En 1950 desapareció el buque de carga seca estadounidense Sandra. En 1963, el petrolero Marine Sulphur Queen se hundió inesperadamente sin dar una sola señal de socorro. En 1971 se perdió un escuadrón de la Fuerza Aérea de Puerto Rico. Los aviones nunca se recuperaron. Las anomalías no solo afectaron a barcos y aviones. Muchos operadores de radio que trabajaban en la región informaron de interferencias repentinas, señales que desaparecían y sonidos extraños en las ondas. Los instrumentos de navegación mostraban lecturas erráticas o se apagaban por completo. En 1964, el periodista Vincent Gaddis acuñó el nombre de Triángulo de las Bermudas,
y publicó un artículo y luego un libro en los que presentaba el Triángulo como una zona de desapariciones místicas. En 1974 se publicó el famoso libro de Charles Berlitz, que consolidó esta imagen. En él se afirmaba que en el Triángulo de las Bermudas actuaban fuerzas desconocidas, tal vez extraterrestres, portales a otras dimensiones o vórtices de energía. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores demostraron que muchos hechos eran exagerados. Algunos barcos, desaparecidos, se encontraron después en otros lugares y algunos aviones se estrellaron por razones conocidas, pero no se escribió sobre ellos en libros sensacionalistas. No obstante, aunque algunas de las historias resultaron ser exageradas, cientos de casos siguen sin explicación. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas no es solo un punto geográfico en el mapa, sino una auténtica leyenda que agita las mentes de viajeros, exploradores y románticos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos misterios? Intentemos comprenderlo. Explicaciones científicas, emisiones submarinas de metano, anomalías del campo magnético, influencia de la corriente del Golfo. Durante muchos años, los científicos han estudiado el misterio del Triángulo de las Bermudas, tratando de encontrar explicaciones racionales a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Entre las hipótesis científicas más populares figuran tres principales: las emisiones de metano del fondo oceánico, las anomalías magnéticas y la influencia de poderosas corrientes oceánicas. Cada una de estas teorías tiene una base científica y puede explicar parte de los fenómenos observados en la región. Emisiones de metano, una trampa de burbujas de gas. Una de las teorías más convincentes tiene que ver con los depósitos de metano ocultos bajo el lecho marino. Las investigaciones demuestran que a varios kilómetros bajo el Atlántico hay enormes depósitos de hidratos de gas, compuestos de metano y agua que forman estructuras cristalinas. En determinadas condiciones, como terremotos submarinos o cambios de temperatura, estos hidratos pueden descomponerse repentinamente, liberando burbujas gigantes de gas. Si un barco se encuentra en la zona de tal emisión, perderá flotabilidad. El metano reduce la densidad del agua, y el barco cae literalmente al abismo, sin dejar ni siquiera restos en la superficie. Este efecto fue confirmado por experimentos. En condiciones de laboratorio, los científicos han demostrado que pequeños modelos de barcos se hunden en agua saturada de gas. Tal vez fueron tales emisiones las que provocaron la repentina desaparición de varios barcos en el Triángulo de las Bermudas. El metano también puede suponer una amenaza para los aviones. Si una gran burbuja de este gas se eleva a la atmósfera, crea una zona de aire enrarecido en la que los motores de los aviones pueden calarse por falta de oxígeno. Además, el metano es inflamable, lo que puede provocar una explosión si entra en contacto con una chispa o con las turbinas del avión en funcionamiento. Anomalías magnéticas, brújulas místicas o hechos científicos. Otro misterio del Triángulo de las Bermudas está relacionado con la navegación. Marineros y pilotos informaban a menudo de extraños fallos en las brújulas. La flecha podía girar de forma errática o apuntar en la dirección equivocada. ¿De dónde proceden estas anomalías? Los científicos han descubierto que, efectivamente, en la zona del Triángulo de las Bermudas se observan perturbaciones magnéticas inusuales. En esta zona transcurre la llamada zona anómala magnética, donde el campo geomagnético de la Tierra difiere de la media. Algunos investigadores sugieren que este lugar es una de las pocas zonas del planeta donde el norte verdadero, geográfico, coincide con el norte magnético. Esto puede resultar confuso para los instrumentos de navegación,
sobre todo en los tiempos en que la navegación se basaba principalmente en brújulas magnéticas. Además, puede haber depósitos masivos de mineral de hierro en la corteza terrestre que afecten al campo magnético de la región. Los cambios repentinos en el fondo magnético pueden provocar fallos en los instrumentos de navegación, lo que a su vez puede desorientar a pilotos y capitanes y, en condiciones de tormenta o escasa visibilidad, provocar un desastre. La corriente del Golfo es un gran río en el océano. El Triángulo de las Bermudas está situado en la zona de acción de una de las corrientes oceánicas más poderosas, la corriente del Golfo. Este río submarino transporta enormes masas de agua caliente desde el Mar Caribe hasta el Atlántico, a velocidades de hasta 9 km por hora. La corriente del Golfo no solo crea fuertes corrientes, sino que también provoca cambios drásticos en el tiempo, tormentas repentinas, la formación de remolinos e incluso la formación de tornados sobre el agua pueden asociarse a su influencia. Las fuertes corrientes de la corriente del Golfo pueden explicar por qué a menudo no se encuentran restos de naufragios en la zona, simplemente se alejan cientos de kilómetros del lugar. En algunos casos, los remolinos pueden haber arrastrado pequeños barcos bajo el agua, dejando huellas mínimas. Conspiración. La ciencia moderna intenta explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas, pero existen muchas versiones alternativas no menos fascinantes. Algunos creen que en esta zona funcionan portales a otras dimensiones, otros creen que aquí aún se oculta tecnología atlante y alguien sugiere que las anomalías están causadas por la presencia de extraterrestres. Estas teorías no están demostradas, pero no pueden descartarse por completo, ya que multitud de testimonios y extraños sucesos siguen alimentando el misterio. Una de las hipótesis más famosas es la teoría de los agujeros de gusano, túneles hipotéticos que pueden conectar no solo distintos puntos del espacio, sino también del tiempo. Se basan en las ecuaciones de Einstein, y si se imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel, un agujero de gusano es un camino que permite perforar esta hoja y encontrarse instantáneamente en otro punto. Los defensores de esta teoría afirman que es en el Triángulo de las Bermudas donde se violan las leyes habituales de la física. Muchos pilotos y marineros han declarado haber visto extraños remolinos de nubes, túneles y destellos de luz antinaturales. Por ejemplo, está el caso del piloto Bruce Gernon, que voló desde las Bahamas en 1970 y afirmó haber entrado en un túnel de nubes. El tiempo de vuelo se acortó en 30 minutos y el avión desapareció en el radar. Otros pilotos también han observado un efecto similar, pero la ciencia aún no puede explicar tales fenómenos. Las anomalías magnéticas de la zona también están a favor de esta hipótesis. En el Triángulo de las Bermudas, las brújulas suelen mostrar datos incorrectos y los instrumentos de navegación empiezan a fallar. ¿Quizás haya aquí una apertura espontánea de fallas temporales? Otro estrato de teorías está relacionado con los experimentos militares. Uno de los casos más misteriosos es el llamado Experimento Filadelfia de 1943. Según los rumores, la Marina estadounidense intentó hacer invisible al radar el destructor, Eldridge, con la ayuda de un potente campo electromagnético. Pero algo salió mal, el barco supuestamente desapareció y luego reapareció en otro puerto, y la tripulación sufrió terribles consecuencias. La conexión con el Triángulo de las Bermudas es que tales experimentos pueden haber dejado tras de sí una inestabilidad en el tejido espacio-temporal. Quizás persistan en esta región efectos electromagnéticos anómalos que crean fisuras temporales y espaciales. Una de las versiones más populares es la existencia de bases alienígenas submarinas. La teoría se basa en numerosos avistamientos de ovnis en la zona,
En 1963, durante un ejercicio militar, la tripulación de un submarino estadounidense detectó en el sonar un objeto que se movía a una velocidad de más de 250 nudos, unos 500 km por hora, a una profundidad de más de 600 metros. Tales velocidades son inalcanzables para los vehículos submarinos modernos. En 1997, unos pescadores de la costa de Cuba observaron un enorme objeto luminoso que emergía del agua, flotaba en el aire y desaparecía abruptamente. En 2009, los satélites de la NASA detectaron señales anómalas procedentes del fondo del Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Algunos ufólogos creen que bajo la columna de agua puede haber antiguas bases alienígenas, y que los fallos en la navegación son causados por su tecnología. Quizá las naves y los aviones son simplemente capturados por campos de fuerza o transportados a otras dimensiones. La carretera de Bimini, huella de antiguas civilizaciones. En 1968 se descubrió frente a la costa de las Bahamas una misteriosa estructura llamada Camino de Bimini. Se trata de enormes bloques de piedra dispuestos en perfecta línea recta en el fondo del océano. Algunos científicos creen que se trata de una formación natural, pero la simetría de la mampostería y su escala hacen pensar en el origen artificial. Los partidarios de la teoría de la Atlántida creen que forma parte de una antigua metrópolis que se hundió hace miles de años. Bloques de hasta 4 metros de longitud. Pavimentación perfecta que parece una carretera asfaltada. Unos 12.000 años. ¿Coincide con el marco temporal del mito de la desaparición de la Atlántida? Tal vez se trate de uno de sus últimos vestigios. La Atlántida, tal y como la describe Platón, poseía increíbles tecnologías basadas en la energía de los cristales. Algunas hipótesis afirman que estos cristales podían generar potentes campos electromagnéticos que siguen activos bajo el agua. En 2001, frente a las costas de Cuba, unos investigadores descubrieron una estructura parecida a pirámides y edificios a 600 metros de profundidad. En la zona del Triángulo de las Bermudas, los submarinistas encuentran periódicamente objetos insólitos de origen desconocido. Algunos investigadores han argumentado que las pirámides submarinas pueden ser generadores de energía que afectan a los instrumentos de navegación. Si existió tecnología atlante, es posible que dejaran tras de sí algo que aún hoy afecta a esta región. ¿Dónde van los barcos y los aviones? En muchas desapariciones misteriosas se observan varios patrones: desapariciones instantáneas, barcos y aviones desaparecen del radar sin señales de socorro. Barcos abandonados, encontrados completamente intactos, pero sin tripulación. Pruebas de destellos de luz y embudos de aire. Muchos pilotos afirmaron haber visto fenómenos extraños antes de las desapariciones. Esto podría explicarse por la acción de portales o campos electromagnéticos, pero hasta ahora ninguna teoría da una respuesta definitiva. Aunque las misteriosas teorías sobre extraterrestres, portales y civilizaciones antiguas parecen intrigantes, y los científicos intentan explicar estos fenómenos con diversas teorías científicas, también hay explicaciones más realistas y ordinarias, porque ya está demostrado que en esta región no hay más accidentes que en otras zonas de alto riesgo. Veamos las explicaciones más comunes de estas tragedias: condiciones meteorológicas extremas, errores humanos y fallos técnicos. Veamos cada una de estas causas en detalle. Fenómenos meteorológicos y naturales peligrosos. El Triángulo de las Bermudas está situado en una zona de ciclones tropicales y huracanes activos, que pueden formarse repentinamente y causar naufragios. Anomalías atmosféricas que afectan a las extinciones, superolas, olas gigantes de hasta 30 metros,
En el Atlántico se han registrado olas gigantes únicas capaces de hundir instantáneamente incluso barcos de gran tamaño. Los modelos informáticos muestran que si dos huracanes chocan en la zona, podrían crear superolas devastadoras. Meteotsunami. Los cambios rápidos de la presión atmosférica pueden provocar olas altas similares a las de un tsunami que no dejan ninguna posibilidad de supervivencia a los barcos. Tormentas eléctricas y electromagnéticas. Las fuertes tormentas eléctricas repentinas combinadas con perturbaciones magnéticas pueden inutilizar los instrumentos de navegación. Ejemplos de catástrofes causadas por el clima. En 1918, el Cyclops, un enorme buque carbonero de la Marina estadounidense, desapareció sin dejar rastro. Más tarde se descubrió que una fuerte tormenta azotaba la región en ese momento. En 2015, el Faro, un carguero con 33 personas a bordo, desapareció durante el huracán Joaquín. Los restos se encontraron un mes después. El factor humano, errores y pánico. Muchas desapariciones pueden atribuirse a errores de navegación, formación inadecuada de la tripulación y acciones de pánico. Ilusiones ópticas. En esta zona suelen producirse anomalías en el horizonte cuando el mar y el cielo se funden, lo que desorienta a pilotos y capitanes. Error de cálculo del combustible. No hay forma de repostar rápidamente en el océano, y un barco puede quedarse sin combustible en medio de una tormenta. Pérdida de orientación por la noche. En condiciones de mala visibilidad, los pilotos pueden malinterpretar las lecturas de los instrumentos, lo que puede provocar accidentes. Incidentes conocidos. Vuelo 19, 1945. Los pilotos perdieron la orientación, pensando que volaban hacia Florida, pero en realidad se dirigían a mar abierto. Sus conversaciones por radio muestran que el comandante de vuelo no confiaba en los instrumentos y se confundió. Douglas DC-3, 1948, la tripulación no calculó la reserva de combustible y el avión simplemente cayó al agua. Fallos técnicos. Ejemplos de catástrofes causadas por motivos técnicos. Star Tiger, 1948, era un viejo avión con un sistema de navegación defectuoso. Con vientos fuertes, los pilotos podían perder fácilmente el control. El SS Marine Sulphur Queen, 1963, era un carguero de azufre considerado peligroso debido a la corrosión del casco. El Triángulo de las Bermudas es un lugar con difíciles condiciones meteorológicas, donde cualquier barco o avión en una situación difícil puede desaparecer. En el pasado, las tripulaciones carecían de sistemas modernos de navegación y comunicaciones, lo que aumentaba el número de catástrofes. Pero lo cierto es que la tasa de extinción aquí no es mayor que en otras partes del océano. Otros lugares anómalos del mundo. En todo el mundo hay lugares donde se producen fenómenos extraños, desapariciones de barcos y aviones, fallos de navegación, destellos anómalos de luz y sonidos para los que no hay explicación. Algunos lo achacan a las condiciones meteorológicas, otros a la influencia de fuerzas místicas. Frente a la costa de Japón se extiende el misterioso Mar del Diablo, o Triángulo del Dragón. El agua aquí es turbulenta, y los barcos desaparecen como si se desvanecieran en el aire. En el siglo XIII, la flota del mongol Khan Kubilai emprendió una campaña, pero nunca llegó a la costa. Las leyendas dicen que se la tragó el mar. En el siglo XX desapareció en el mismo lugar el buque de investigación, Cayo Maru en 5, con 31 personas a bordo. Nadie regresó. Los pescadores hablaron de destellos brillantes, barcos fantasma y remolinos que aparecían en el mismo lugar. Los científicos especulan con la culpa de los volcanes submarinos, capaces de liberar enormes burbujas de metano en cuestión de segundos, arrastrando a los barcos al abismo.
Pero, ¿y si hay algo más en la historia? Al otro lado del mundo, en la dura extensión de Alaska, se extiende el triángulo, que los lugareños llaman el Triángulo Maldito. Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro en esta zona desde tiempos remotos. Los cazadores salían a por su presa y nunca regresaban. En 1945, desapareció un avión militar con 44 personas a bordo. En 1972, un avión privado en el que viajaba el senador estadounidense Al Boggs. Se buscó durante meses, pero no se encontraron ni los restos. Dicen que aquí reinan vórtices magnéticos que despistan a los aviones, y en el horizonte se ven extraños espejismos que conducen a los viajeros a distancias desconocidas. O tal vez la culpa la tenga algo que se esconde en las nieves eternas. En el otro extremo del mundo se alza un poblado inuit abandonado a orillas del lago Angikuni. En 1930, el cazador Joe Labelle entró en el asentamiento y quedó horrorizado, todas las casas estaban vacías. Dentro quedaban ropa de abrigo, comida refrigerada y armas. La gente parecía haberse marchado de repente, pero ¿a dónde? Detrás del pueblo encontraron tumbas abiertas, los cuerpos de los muertos habían desaparecido. A pocos kilómetros yacían perros de trineo muertos de hambre. Las antiguas leyendas inuit dicen que el pueblo podría haber sido víctima de espíritus que se llevan las almas. ¿Era esto posible? En lo más profundo de los bosques canadienses se esconde otra zona anómala, el Triángulo de Saskatchewan. Densa taiga, lagos helados y extrañas fluctuaciones magnéticas que despistan a los instrumentos. En 1963, un avión que desapareció de los radares fue encontrado más tarde a cientos de kilómetros del supuesto lugar del accidente. ¿Cómo llegó hasta allí? En 2001, un jet privado simplemente se desvaneció en el cielo. No hay rastro de él. Intentan explicarlo por tormentas magnéticas, pero ¿cómo pudieron alejar tanto el avión? Al sur, en aguas del mar de China Meridional, se encuentra la cuenca de Wanganui. Los buques de carga desaparecen aquí en pleno día despejado, como si entraran en otra dimensión. En 2003, los militares registraron extrañas señales de radio procedentes de las profundidades, pero no pudieron determinar su origen. Destellos brillantes bajo el agua, tormentas repentinas, desapariciones de tripulaciones. Algunos dicen que emisiones de gas, otros que algo acecha bajo la columna de agua. Y aún más lejos, entre Filipinas e Indonesia, se encuentra el Mar del Diablo. Aquí, los barcos pierden repentinamente la navegación y aparecen luces que se sumergen bajo el agua. En 1983, un carguero japonés informó de una extraña luz en el cielo, y desapareció. En 1995, unos pescadores se toparon con un barco fantasma a la deriva sin una sola persona a bordo. La tripulación había sido arrastrada por una tormenta o había ocurrido algo mucho más aterrador. En todos estos lugares acecha un misterio que despierta la imaginación. Anomalías magnéticas, meteorología, catástrofes naturales, todo ello puede servir de explicación lógica. Pero, ¿existe realmente alguna? Quizá el mundo esconde secretos que escapan a nuestra comprensión. ¿Por qué a la gente le gusta creer en el misticismo? ¿Qué hizo tan popular al Triángulo de las Bermudas y quién se enriqueció con él? ¿El Triángulo de las Bermudas en nuestra cultura? A la gente le gusta creer en el misticismo porque le da una sensación de asombro más allá del mundo ordinario. Las historias místicas captan la imaginación, despiertan emociones y crean la sensación de que hay algo más que ciencia y lógica a nuestro alrededor. Llenan la realidad de misterio, la hacen menos predecible y, por tanto, más emocionante. Desde la antigüedad,
La humanidad ha intentado explicar lo inexplicable con la ayuda de leyendas y mitos. Cuando se carecía de conocimientos, se recurría a explicaciones sobrenaturales. ¿Una tormenta? La ira de los dioses. ¿Una enfermedad? ¿Una maldición? ¿Desaparición de barcos? Quizá fueron arrastrados al abismo por demonios marinos. Incluso en un mundo moderno con métodos científicos de análisis, la gente sigue buscando explicaciones místicas para cosas que escapan a su comprensión. Una de las razones de esta atracción por los rompecabezas es un mecanismo evolutivo. Nuestro cerebro está organizado de tal manera que prefiere buscar conexiones entre sucesos. Si una persona oye un sonido extraño por la noche, su instinto primario le dice que podría tratarse de un peligro, aunque en realidad solo sea el viento. Del mismo modo, la gente tiende a buscar misticismo donde no lo hay. Además, el misticismo da esperanza a la gente. Cuando se producen extrañas desapariciones, catástrofes o sucesos misteriosos, las explicaciones racionales pueden parecer aburridas e incluso aterradoras. Es mucho más interesante y reconfortante creer que el mundo está gobernado por fuerzas secretas que aceptar que los acontecimientos no son más que una serie de coincidencias o errores. La historia conoce muchos casos en los que los misterios místicos resultaron no serlo tanto. En 1897, un extraño objeto volador cayó en la localidad estadounidense de Aurora. Testigos presenciales afirmaron que se trataba de una nave alienígena, y entre los restos supuestamente encontraron el cuerpo de un extraterrestre. El lugar de la caída se convirtió en objeto de peregrinación para los ufólogos. Pero más tarde se supo que la historia era una invención del editor de un periódico local que quería llamar la atención sobre la ciudad. Durante mucho tiempo se creyó que las momias de los antiguos sacerdotes egipcios maldecían a quienes perturbaban su paz. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, la historia de la maldición de los faraones se extendió por todo el mundo. A los pocos años, varios miembros de la expedición murieron, lo que dio lugar a rumores de magia ancestral. Sin embargo, la investigación moderna ha demostrado que muchos de ellos murieron de infecciones causadas por hongos de moho que se habían acumulado en los espacios cerrados de la tumba. Las leyendas de platillos volantes, abducciones alienígenas y extraños encuentros con seres extraterrestres también suelen ser fruto de errores, ideas equivocadas o bulos. Uno de los casos más famosos es el incidente de Roswell de 1947, cuando el ejército estadounidense supuestamente descubrió restos de un ovni. Las teorías conspirativas se extendieron por todo el mundo, pero más tarde se reveló que se trataba de los restos de un globo sonda secreto lanzado para rastrear pruebas nucleares. El monstruo del lago Ness es otro misterio que lleva siglos agitando las mentes de la gente. Las fotografías de una enorme silueta en el agua despertaron la imaginación. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que las fotos más famosas eran falsas. Una de las más famosas resultó ser la foto de un vehículo submarino de juguete. Algunos bulos se hacen tan populares que son difíciles de desmentir incluso décadas después. Por ejemplo, el misterioso hombre de la máscara de hierro, un prisionero de la Bastilla sobre el que escribió incluso Voltaire. Durante años se rumoreó que era el hermano de Luis XIV o un noble, pero los historiadores modernos han descubierto que se trataba de un funcionario ordinario encarcelado por motivos políticos. Otro de los casos más famosos es el del misterioso barco María Celeste. En 1872, fue encontrado a la deriva en el Atlántico sin tripulación. El barco estaba en perfecto estado, con todas las pertenencias de los marineros, provisiones y agua a bordo.
Durante décadas circularon leyendas sobre el secuestro de la tripulación del barco fantasma, un repentino paso a otra dimensión o incluso la intervención de extraterrestres. Pero con el tiempo se descubrió que la causa de la desaparición pudo ser la fuga de alcohol de la carga. Asustados por una posible explosión, los tripulantes abandonaron el barco despavoridos en lanchas neumáticas y perecieron en alta mar. El Triángulo de las Bermudas ha sido durante mucho tiempo no solo un lugar geográfico, sino una auténtica leyenda. Desde que aparecieron las primeras historias de misteriosas desapariciones, ha estado firmemente arraigado en la cultura popular. Libros, películas, investigaciones documentales. La imagen de este misterioso lugar se ha formado como algo místico y peligroso, despertando la imaginación de millones de personas. El escritor Vincent Gaddis contribuyó enormemente a popularizar el mito del Triángulo de las Bermudas. En 1964 publicó el artículo Deadly Bermuda Triangle, donde recopilaba historias sobre misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Más tarde amplió el material y publicó un libro que se convirtió en un éxito de ventas. Sin embargo, la obra más emblemática fue el libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, 1974. Berlitz no era solo un escritor, sino también un talentoso mercadólogo que supo dar a su obra un toque sensacionalista. Afirmaba que fuerzas desconocidas, posiblemente relacionadas con la Atlántida o civilizaciones extraterrestres, actuaban en la zona. El libro vendió millones de ejemplares, se tradujo a decenas de idiomas y se convirtió en una auténtica sensación. A partir de entonces, el Triángulo de las Bermudas empezó a cobrar vida propia en la cultura. En las décadas de 1970 y 1980 surgieron numerosas películas sobre el tema, El misterio del Triángulo de las Bermudas, 1978, El Triángulo de las Bermudas, 1979, e incluso documentales de investigación, como los episodios de los populares programas En Busca de. Por supuesto, rápidamente se formó toda una industria en torno a este tema. Periodistas, escritores, cineastas e incluso operadores turísticos empezaron a utilizar el mito del triángulo para sus propios fines. En la misma zona del Mar Caribe se desarrolló la industria turística, y la misteriosa reputación de la región atrajo a viajeros curiosos. Las grandes cadenas de televisión tampoco dejaron de prestar atención al mito. National Geographic, Discovery, History Channel y otros han producido docenas de programas que, aunque intentaban desacreditar el mito, seguían alimentando el interés por él. Grandes tabloides como The National Enquirer y The Sun han publicado durante décadas artículos sensacionalistas sobre desapariciones, fuerzas misteriosas y relatos de testigos presenciales. ¿Quién ganó dinero con ello? En primer lugar, escritores como Berlitz, que amasaron una fortuna con libros que vendieron millones de ejemplares. Hollywood tampoco desaprovechó la ocasión. Las películas basadas en el mito del Triángulo de las Bermudas recaudaron taquilla. Incluso los científicos que escribieron artículos desacreditando el mito ganaron fama y sus trabajos se volvieron muy solicitados. Pero quizá el beneficio económico más interesante lo obtuvieron quienes empezaron a vender excursiones turísticas, tras las huellas del Triángulo de las Bermudas. Muchas empresas ofrecían, y siguen ofreciendo, tours especiales, excursiones acuáticas e incluso cruceros que prometen seguir la ruta más misteriosa del planeta. Así, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido no solo en un misterio y en parte de la cultura pop, sino en una auténtica mina de oro. A la gente le encantan los misterios, y aunque la ciencia ofrezca explicaciones lógicas, el misticismo sigue vendiéndose mejor. El final.
El tiempo avanza, la tecnología progresa y los misterios que parecían irresolubles se van desvelando poco a poco. ¿Qué le depara el futuro al Triángulo de las Bermudas? ¿Es posible que desaparezca para siempre el misterio que ha agitado las mentes de investigadores y amantes del misticismo? Hoy en día, la vigilancia por satélite y los drones submarinos exploran las profundidades del mar, registrando cualquier cambio con gran precisión. La mayoría de las desapariciones que antes se atribuían a fuerzas sobrenaturales se atribuyen ahora a causas científicas, tormentas violentas, corrientes submarinas, emisiones de metano e incluso errores humanos. Ya sabemos que la mayoría de los barcos que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas no desaparecieron en absoluto, sino que se hundieron por razones bastante prosaicas. En un futuro próximo, vehículos submarinos no tripulados podrán cartografiar completamente el fondo de esta misteriosa región. Tal vez encuentren barcos y aviones hundidos cuyas desapariciones se han considerado hasta ahora inexplicables. ¿Y si el fondo marino está salpicado de extrañas anomalías? ¿O si encontramos estructuras que parezcan las ruinas de una civilización antigua? La tecnología moderna también permitirá estudiar las características magnéticas y geofísicas de la región. Quizás las fuertes perturbaciones magnéticas distorsionaron las lecturas de las brújulas, creando la ilusión de pérdida de orientación. ¿O volcanes submarinos liberaron burbujas gigantes de gas que provocaron naufragios? Con el desarrollo de la inteligencia artificial y el análisis de datos, podremos comparar todas las desapariciones, encontrar patrones y determinar exactamente qué factores influyeron en cada catástrofe. Es posible que el Triángulo de las Bermudas deje de ser un misterio. En cuanto reunamos suficiente información, su mística se disipará como la niebla sobre el océano. Pero, ¿seguirá siendo tan seductor este rincón del Atlántico? ¿Podría perder su aura mística si se desvelaran todos y cada uno de sus secretos? Tal vez la imaginación humana encuentre la forma de volver a dar vida a la leyenda. Mientras exista el amor por lo misterioso, siempre habrá quien vea en el Triángulo de las Bermudas no solo una extensión de océano, sino una puerta a lo desconocido. De las notas de un viejo marinero, que era de los que conocían el mar como la palma de su mano y había vivido su vida entre olas y tempestades, en aquel viaje navegábamos de La Habana a Charleston en un pequeño carguero cuando la oscuridad cayó sobre el océano. No había tormenta ni lluvia, solo noche, más negra que el propio vacío sin luna. De repente se levantó una ola enorme, pero no rompió ni retrocedió, como si fuera un pozo de agua congelada. El barco entró en esta marejada, y entonces empezó a ocurrir algo extraño. Las brújulas giraban frenéticamente, las estrellas desaparecieron del cielo, y la tripulación sintió de pronto como si la arrastraran hacia abajo. No supimos si duró un minuto o una eternidad. Y entonces, un destello, y nos encontramos a una docena de millas de nuestro rumbo, en aguas perfectamente tranquilas. Ni una estrella a la vista, solo una superficie plana debajo de nosotros. Nunca volveré a navegar por ese maldito rincón del océano. Lejos en el Atlántico, donde el océano se funde con el horizonte, se encuentra el misterioso Triángulo de las Bermudas. Este lugar, rodeado de un halo de misticismo y miedo, se ha convertido en uno de los mayores misterios de la humanidad. Se dice que en estas aguas, cubiertas de interminables crestas espumosas de olas, los barcos desaparecían como si se los tragara el propio mar. Los aviones, obedeciendo a una fuerza desconocida, desaparecían de los radares sin dejar rastro. Los pilotos no tenían tiempo de hacer una llamada de socorro, y las tripulaciones, si lograban encontrar los restos, como si se desvanecieran en el aire. Durante siglos,
Los marineros han hablado de extrañas luces que de repente brillaban sobre el agua, de brújulas que empezaban a girar indiscriminadamente, como si se negaran a obedecer las leyes de la física. Pero, ¿dónde está este misterioso triángulo? Sus límites son provisionales, pero se cree que abarca el espacio comprendido entre la costa sur del estado norteamericano de Florida, las Bermudas y Puerto Rico. Una enorme extensión de océano, un área de más de 1,3 millones de kilómetros cuadrados, esconde cientos, quizás miles de historias de barcos, personas y aviones desaparecidos. La primera mención escrita de este lugar se atribuye al propio Cristóbal Colón. En 1492, durante su viaje al Nuevo Mundo, anotó algo extraño en el diario de a bordo. Su tripulación vio luces parpadeantes que se deslizaban suavemente por el agua, y la brújula empezó a comportarse de forma errática. Estas fueron las primeras señales de alarma registradas en la historia. Desde entonces, los misterios del Triángulo de las Bermudas se han multiplicado. En 1918, el enorme USS Cyclops desapareció, llevándose consigo a más de 300 personas. En 1945, se produjo un misterioso incidente en el que se vio implicado un escuadrón de 5 aviones conocido como Vuelo 19. Los pilotos informaron de fallos en los instrumentos, pánico, pérdida de orientación, y luego se rompieron las comunicaciones. Los aviones nunca fueron encontrados. ¿Qué hace que esta franja del océano sea tan misteriosa? Anomalías naturales, emisiones de metano del fondo, tormentas magnéticas, fuerzas desconocidas o algo que escapa a la comprensión humana. Saludos, queridos amigos, qué alegría volver a veros en nuestras conferencias. Esta noche, mientras las cálidas llamas crepitan en el hogar, jugando en las paredes con fantasiosas sombras, y el viento aulla tras la ventana, susurrando olvidadas historias del mar, nos embarcaremos juntos en este peligroso viaje para desentrañar el misterio del Triángulo de las Bermudas. Les contaré las leyendas, les transmitiré las historias de los testigos presenciales, me adentraré en el mundo de la ciencia e incluso intentaré encontrar respuestas a las preguntas que han atormentado las mentes de los investigadores durante siglos. Así que pónganse cómodos. La noche es larga y el océano está lleno de misterio. Historia del enigma. Primeras menciones de anomalías y desapariciones famosas. El fenómeno del Triángulo de las Bermudas no nació de la noche a la mañana, sino que se formó a partir de muchas historias recogidas a lo largo de los siglos. Los primeros indicios de sucesos extraños en la zona se remontan a la época de los grandes descubrimientos. En 1492, Cristóbal Colón anotó inquietantes observaciones en el diario de a bordo. Su tripulación vio extrañas luces parpadeantes que parecían estrellas palpitantes, y las brújulas empezaron a comportarse de forma errática. Exploradores posteriores intentaron explicarlo por fenómenos naturales, pero en aquella época, en el siglo XV, tales fenómenos parecían místicos para los marineros. En los siglos siguientes, esta región del Atlántico siguió sorprendiendo con sucesos anómalos. Los marineros hablaban de tormentas repentinas, barcos fantasma y luces errantes que surgían del fondo del océano. En el siglo XIX empezaron a registrarse desapariciones masivas de barcos que no podían explicarse. Uno de los casos más misteriosos de la historia marítima. El bergantín María Celeste fue encontrado en medio del Atlántico en 1872. El barco parecía perfectamente intacto, la carga intacta, la comida servida en las mesas, pero la tripulación había desaparecido sin dejar rastro. No había señales de lucha ni de daños.
Se barajaron diversas teorías, desde piratas hasta la exposición a gases venenosos de la bodega, pero nunca se encontró una respuesta definitiva. El enorme buque Cyclops de la Marina estadounidense ha desaparecido junto con 306 miembros de su tripulación. El último mensaje del buque no contenía nada inusual, pero luego se cortó la comunicación. No se ha encontrado ni un solo resto del naufragio. Este caso desconcertó especialmente a los investigadores, porque el Cyclops estaba equipado con modernos, en aquella época, instrumentos de navegación y se consideraba un barco fiable. El 5 de diciembre de 1945, 5 torpederos estadounidenses volaron en una misión de entrenamiento rutinaria. Al cabo de una hora de vuelo, los pilotos informaron de problemas de navegación. Las últimas palabras del comandante del escuadrón, grabadas en el aire: "No sabemos dónde estamos. Todo es extraño. Incluso el océano no tiene el aspecto que debería". Entonces se cortó la conexión. El hidroavión de rescate enviado a buscar al escuadrón también desapareció. Un total de 27 personas desaparecieron ese día. Nunca se encontraron ni los aviones ni sus restos. Pero esto es solo la punta del iceberg. En el siglo XX se registraron decenas de casos misteriosos. En 1948 desapareció un avión de pasajeros Star Tiger con 31 personas a bordo. En 1949 desapareció el Star Ariel, otro avión de la misma compañía. En 1950 desapareció el buque de carga seca estadounidense Sandra. En 1963, el petrolero Marine Sulphur Queen se hundió inesperadamente sin dar una sola señal de socorro. En 1971 se perdió un escuadrón de la Fuerza Aérea de Puerto Rico. Los aviones nunca se recuperaron. Las anomalías no solo afectaron a barcos y aviones. Muchos operadores de radio que trabajaban en la región informaron de interferencias repentinas, señales que desaparecían y sonidos extraños en las ondas. Los instrumentos de navegación mostraban lecturas erráticas o se apagaban por completo. En 1964, el periodista Vincent Gaddis acuñó el nombre de Triángulo de las Bermudas, y publicó un artículo y luego un libro en los que presentaba el triángulo como una zona de desapariciones místicas. En 1974 se publicó el famoso libro de Charles Berlitz, que consolidó esta imagen. En él se afirmaba que en el Triángulo de las Bermudas actuaban fuerzas desconocidas, tal vez extraterrestres, portales a otras dimensiones o vórtices de energía. Sin embargo, investigaciones periodísticas posteriores demostraron que muchos hechos eran exagerados. Algunos barcos, desaparecidos, se encontraron después en otros lugares y algunos aviones se estrellaron por razones conocidas, pero no se escribió sobre ellos en libros sensacionalistas. No obstante, aunque algunas de las historias resultaron ser exageradas, cientos de casos siguen sin explicación. Hoy en día, el Triángulo de las Bermudas no es solo un punto geográfico en el mapa, sino una auténtica leyenda que agita las mentes de viajeros, exploradores y románticos. Pero, ¿qué hay realmente detrás de estos misterios? Intentemos comprenderlo. Explicaciones científicas, emisiones submarinas de metano, anomalías del campo magnético, influencia de la corriente del Golfo. Durante muchos años, los científicos han estudiado el misterio del Triángulo de las Bermudas, tratando de encontrar explicaciones racionales a las misteriosas desapariciones de barcos y aviones. Entre las hipótesis científicas más populares figuran tres principales: las emisiones de metano del fondo oceánico, las anomalías magnéticas y la influencia de poderosas corrientes oceánicas. Cada una de estas teorías tiene una base científica y puede explicar parte de los fenómenos observados en la región.
Emisiones de metano, una trampa de burbujas de gas. Una de las teorías más convincentes tiene que ver con los depósitos de metano ocultos bajo el lecho marino. Las investigaciones demuestran que a varios kilómetros bajo el Atlántico hay enormes depósitos de hidratos de gas, compuestos de metano y agua que forman estructuras cristalinas. En determinadas condiciones, como terremotos submarinos o cambios de temperatura, estos hidratos pueden descomponerse repentinamente, liberando burbujas gigantes de gas. Si un barco se encuentra en la zona de tal emisión, perderá flotabilidad. El metano reduce la densidad del agua, y el barco cae literalmente al abismo, sin dejar ni siquiera restos en la superficie. Este efecto fue confirmado por experimentos. En condiciones de laboratorio, los científicos han demostrado que pequeños modelos de barcos se hunden en agua saturada de gas. Tal vez fueron tales emisiones las que provocaron la repentina desaparición de varios barcos en el Triángulo de las Bermudas. El metano también puede suponer una amenaza para los aviones. Si una gran burbuja de este gas se eleva a la atmósfera, crea una zona de aire enrarecido en la que los motores de los aviones pueden calarse por falta de oxígeno. Además, el metano es inflamable, lo que puede provocar una explosión si entra en contacto con una chispa o con las turbinas del avión en funcionamiento. Anomalías magnéticas, brújulas místicas o hechos científicos. Otro misterio del Triángulo de las Bermudas está relacionado con la navegación. Marineros y pilotos informaban a menudo de extraños fallos en las brújulas. La flecha podía girar de forma errática o apuntar en la dirección equivocada. ¿De dónde proceden estas anomalías? Los científicos han descubierto que, efectivamente, en la zona del Triángulo de las Bermudas se observan perturbaciones magnéticas inusuales. En esta zona transcurre la llamada zona anómala magnética, donde el campo geomagnético de la Tierra difiere de la media. Algunos investigadores sugieren que este lugar es una de las pocas zonas del planeta donde el norte verdadero, geográfico, coincide con el norte magnético. Esto puede resultar confuso para los instrumentos de navegación, sobre todo en los tiempos en que la navegación se basaba principalmente en brújulas magnéticas. Además, puede haber depósitos masivos de mineral de hierro en la corteza terrestre que afecten al campo magnético de la región. Los cambios repentinos en el fondo magnético pueden provocar fallos en los instrumentos de navegación, lo que a su vez puede desorientar a pilotos y capitanes y, en condiciones de tormenta o escasa visibilidad, provocar un desastre. La corriente del Golfo es un gran río en el océano. El Triángulo de las Bermudas está situado en la zona de acción de una de las corrientes oceánicas más poderosas, la corriente del Golfo. Este río submarino transporta enormes masas de agua caliente desde el Mar Caribe hasta el Atlántico, a velocidades de hasta 9 km por hora. La corriente del Golfo no solo crea fuertes corrientes, sino que también provoca cambios drásticos en el tiempo, tormentas repentinas, la formación de remolinos e incluso la formación de tornados sobre el agua pueden asociarse a su influencia. Las fuertes corrientes de la corriente del Golfo pueden explicar por qué a menudo no se encuentran restos de naufragios en la zona, simplemente se alejan cientos de kilómetros del lugar. En algunos casos, los remolinos pueden haber arrastrado pequeños barcos bajo el agua, dejando huellas mínimas. Conspiración. La ciencia moderna intenta explicar los misterios del Triángulo de las Bermudas, pero existen muchas versiones alternativas no menos fascinantes. Algunos creen que en esta zona funcionan portales a otras dimensiones, otros creen que aquí aún se oculta tecnología atlante y alguien sugiere que las anomalías están causadas por la presencia de extraterrestres. Estas teorías no están probadas, pero no pueden descartarse por completo.
ya que multitud de testimonios y extraños sucesos siguen alimentando el misterio. Una de las hipótesis más famosas es la teoría de los agujeros de gusano, túneles hipotéticos que pueden conectar no solo distintos puntos del espacio, sino también del tiempo. Se basan en las ecuaciones de Einstein, y si se imagina el espacio-tiempo como una hoja de papel, un agujero de gusano es un camino que permite perforar esta hoja y encontrarse instantáneamente en otro punto. Los defensores de esta teoría afirman que es en el Triángulo de las Bermudas donde se violan las leyes habituales de la física. Muchos pilotos y marineros han declarado haber visto extraños remolinos de nubes, túneles y destellos de luz antinaturales. Por ejemplo, está el caso del piloto Bruce Gernon, que voló desde las Bahamas en 1970 y afirmó haber entrado en un túnel de nubes. El tiempo de vuelo se acortó en 30 minutos y el avión desapareció en el radar. Otros pilotos también han observado un efecto similar, pero la ciencia aún no puede explicar tales fenómenos. Las anomalías magnéticas de la zona también están a favor de esta hipótesis. En el Triángulo de las Bermudas, las brújulas suelen mostrar datos incorrectos y los instrumentos de navegación empiezan a fallar. Quizás haya aquí una apertura espontánea de fallas temporales. Otro estrato de teorías está relacionado con los experimentos militares. Uno de los casos más misteriosos es el llamado Experimento Filadelfia de 1943. Según los rumores, la Marina estadounidense intentó hacer invisible al radar el destructor, Eldridge, con la ayuda de un potente campo electromagnético. Pero algo salió mal, el barco supuestamente desapareció y luego reapareció en otro puerto, y la tripulación sufrió terribles consecuencias. La conexión con el Triángulo de las Bermudas es que tales experimentos pueden haber dejado tras de sí una inestabilidad en el tejido espacio-temporal. Quizás persistan en esta región efectos electromagnéticos anómalos que crean fisuras temporales y espaciales. Una de las versiones más populares es la existencia de bases alienígenas submarinas. La teoría se basa en numerosos avistamientos de ovnis en la zona. Círculo relleno en 1963, durante un ejercicio militar, la tripulación de un submarino estadounidense detectó en el sonar un objeto que se movía a una velocidad de más de 250 nudos, unos 500 km por hora, a una profundidad de más de 600 metros. Tales velocidades son inalcanzables para los vehículos submarinos modernos. Círculo relleno en 1997, unos pescadores de la costa de Cuba observaron un enorme objeto luminoso que emergía del agua, flotaba en el aire y luego desaparecía abruptamente. Círculo relleno en 2009, los satélites de la NASA detectaron señales anómalas procedentes del fondo del Océano Atlántico, cerca del Triángulo de las Bermudas. Algunos ufólogos creen que bajo la columna de agua puede haber antiguas bases alienígenas, y que los fallos en la navegación son causados por su tecnología. Quizá las naves y los aviones son simplemente capturados por campos de fuerza o transportados a otras dimensiones. La carretera de Bimini, huella de antiguas civilizaciones. En 1968 se descubrió frente a la costa de las Bahamas una misteriosa estructura llamada Camino de Bimini. Se trata de enormes bloques de piedra dispuestos en perfecta línea recta en el fondo del océano. Algunos científicos creen que se trata de una formación natural, pero la simetría de la mampostería y su escala hacen pensar en el origen artificial. Los partidarios de la teoría de la Atlántida creen que forma parte de una antigua metrópolis que se hundió hace miles de años. Círculo relleno bloques de hasta 4 metros de longitud. Círculo relleno pavimento perfecto que parece una carretera asfaltada.
Círculo relleno. Unos 12.000 años de antigüedad coincide con el marco temporal del mito de la desaparición de la Atlántida. Tal vez se trate de uno de sus últimos vestigios. La Atlántida, tal y como la describe Platón, poseía increíbles tecnologías basadas en la energía de los cristales. Algunas hipótesis afirman que estos cristales podían generar potentes campos electromagnéticos que siguen activos bajo el agua. Círculo relleno. En 2001, frente a las costas de Cuba, unos investigadores descubrieron una estructura parecida a pirámides y edificios a 600 metros de profundidad. Círculo relleno. En la zona del Triángulo de las Bermudas, los submarinistas encuentran periódicamente objetos insólitos de origen desconocido. Círculo relleno. Algunos investigadores han argumentado que las pirámides submarinas pueden ser generadores de energía que afectan a los instrumentos de navegación. Si existió tecnología atlante, es posible que dejaran tras de sí algo que aún hoy afecta a esta región. ¿Dónde van los barcos y los aviones? En muchas desapariciones misteriosas se observan varios patrones: desapariciones instantáneas. Barcos y aviones desaparecen del radar sin señales de socorro. Barcos abandonados, encontrados completamente intactos, pero sin tripulación. Pruebas de destellos de luz y embudos de aire. Muchos pilotos afirmaron haber visto fenómenos extraños antes de las desapariciones. Esto podría explicarse por la acción de portales o campos electromagnéticos, pero hasta ahora ninguna teoría da una respuesta definitiva. Aunque las misteriosas teorías sobre extraterrestres, portales y civilizaciones antiguas parecen intrigantes, y los científicos intentan explicar estos fenómenos con diversas teorías científicas, también hay explicaciones más realistas y ordinarias, porque ya está demostrado que en esta región no hay más accidentes que en otras zonas de alto riesgo. Veamos las explicaciones más comunes de estas tragedias: condiciones meteorológicas extremas, errores humanos y fallos técnicos. Veamos cada una de estas causas en detalle. Fenómenos meteorológicos y naturales peligrosos. El Triángulo de las Bermudas está situado en una zona de ciclones tropicales y huracanes activos, que pueden formarse repentinamente y causar naufragios. Anomalías atmosféricas que afectan a las extinciones. Círculo relleno. Superondas, olas gigantes de hasta 30 metros. En el Atlántico se han registrado olas gigantes únicas capaces de hundir instantáneamente incluso grandes barcos. Los modelos informáticos muestran que si dos huracanes chocan en la zona, podrían crear superolas devastadoras. Círculo relleno. Meteotsunami. Los rápidos cambios en la presión atmosférica pueden provocar olas altas similares a las de un tsunami que no dejan ninguna posibilidad de supervivencia a los barcos. Círculo relleno. Tormentas eléctricas y electromagnéticas. Las fuertes tormentas repentinas combinadas con perturbaciones magnéticas pueden inutilizar los instrumentos de navegación. Ejemplos de catástrofes causadas por el clima. Círculo relleno. En 1918, el Cyclops, un enorme buque carbonero de la Marina estadounidense, desapareció sin dejar rastro. Más tarde se descubrió que una fuerte tormenta azotaba la región en ese momento. Círculo relleno. En 2015, el Faro, un carguero con 33 personas a bordo, desapareció durante el huracán Joaquín. Los restos se encontraron un mes después. El factor humano, errores y pánico. Muchas desapariciones pueden atribuirse a errores de navegación, formación inadecuada de la tripulación y acciones de pánico. Ilusiones ópticas. En esta zona suelen producirse anomalías en el horizonte cuando el mar y el cielo se funden, lo que desorienta a pilotos y capitanes. Círculo relleno. Error de cálculo del combustible.
No hay forma de repostar rápidamente en el océano, y un barco puede quedarse sin combustible en medio de una tormenta. Círculo relleno: pérdida de orientación por la noche. En condiciones de mala visibilidad, los pilotos pueden malinterpretar las lecturas de los instrumentos y provocar accidentes. Incidentes conocidos. Círculo relleno: vuelo 19, 1945. Los pilotos perdieron la orientación, pensando que volaban hacia Florida, pero en realidad se dirigían a mar abierto. Sus conversaciones por radio muestran que el comandante de vuelo no confiaba en los instrumentos y se confundió. Círculo relleno: Douglas DC-3, 1948. La tripulación no calculó la reserva de combustible y el avión simplemente cayó al agua. Fallos técnicos. Ejemplos de catástrofes causadas por motivos técnicos. Círculo relleno: Star Tiger, 1948. Era un viejo avión con un sistema de navegación defectuoso. Con vientos fuertes, los pilotos podían perder fácilmente el control. Círculo relleno: el SS Marine Sulphur Queen, 1963. Era un carguero de azufre considerado peligroso debido a la corrosión del casco. El Triángulo de las Bermudas es un lugar con difíciles condiciones meteorológicas, donde cualquier barco o avión en una situación difícil puede desaparecer. En el pasado, las tripulaciones carecían de sistemas modernos de navegación y comunicaciones, lo que aumentaba el número de catástrofes. Pero lo cierto es que la tasa de extinción aquí no es mayor que en otras partes del océano. Otros lugares anómalos del mundo. En todo el mundo hay lugares donde se producen fenómenos extraños, desapariciones de barcos y aviones, fallos de navegación, destellos anómalos de luz y sonidos para los que no hay explicación. Algunos lo achacan a las condiciones meteorológicas, otros a la influencia de fuerzas místicas. Frente a la costa de Japón se extiende el misterioso Mar del Diablo, o Triángulo del Dragón. El agua aquí es turbulenta, y los barcos desaparecen como si se desvanecieran en el aire. En el siglo XIII, la flota del mongol Khan Kubilai emprendió una campaña, pero nunca llegó a la costa. Las leyendas dicen que se la tragó el mar. En el siglo XX desapareció en el mismo lugar el buque de investigación, Cayo Maru En-5, con 31 personas a bordo. Nadie regresó. Los pescadores hablaron de destellos brillantes, barcos fantasma y remolinos que aparecían en el mismo lugar. Los científicos especulan con la culpa de los volcanes submarinos, capaces de liberar enormes burbujas de metano en cuestión de segundos, arrastrando a los barcos al abismo. Pero, ¿y si hay algo más en la historia? Al otro lado del mundo, en la dura extensión de Alaska, se extiende el Triángulo, que los lugareños llaman el Triángulo Maldito. Miles de personas han desaparecido sin dejar rastro en esta zona desde tiempos remotos. Los cazadores salían a por su presa y nunca regresaban. En 1945, desapareció un avión militar con 44 personas a bordo. En 1972, un avión privado en el que viajaba el senador estadounidense Al Voss. Se buscó durante meses, pero no se encontraron ni los restos. Dicen que aquí reinan vórtices magnéticos que despistan a los aviones, y en el horizonte se ven extraños espejismos que conducen a los viajeros a distancias desconocidas. O tal vez la culpa la tenga algo que se esconde en las nieves eternas. En el otro extremo del mundo se alza un poblado inuit abandonado a orillas del lago Angikuni. En 1930, el cazador Joe Labelle entró en el asentamiento y quedó horrorizado, todas las casas estaban vacías. Dentro quedaban ropa de abrigo, comida refrigerada y armas. La gente parecía haberse marchado de repente, pero ¿a dónde?
Detrás del pueblo encontraron tumbas abiertas, los cuerpos de los muertos habían desaparecido. A pocos kilómetros yacían perros de trineo muertos de hambre. Las antiguas leyendas inuit dicen que el pueblo podría haber sido víctima de espíritus que se llevan las almas. ¿Era esto posible? En lo más profundo de los bosques canadienses se esconde otra zona anómala, el Triángulo de Saskatchewan. Densa taiga, lagos helados y extrañas fluctuaciones magnéticas que despistan a los instrumentos. En 1963, un avión que desapareció de los radares fue encontrado más tarde a cientos de kilómetros del supuesto lugar del accidente. ¿Cómo llegó hasta allí? En 2001, un jet privado simplemente se desvaneció en el cielo. No hay rastro de él. Intentan explicarlo por tormentas magnéticas, pero ¿cómo pudieron alejar tanto el avión? Al sur, en aguas del mar de China Meridional, se encuentra la cuenca de Wanganui. Los buques de carga desaparecen aquí en pleno día despejado, como si entraran en otra dimensión. En 2003, los militares registraron extrañas señales de radio procedentes de las profundidades, pero no pudieron determinar su origen. Destellos brillantes bajo el agua, tormentas repentinas, desapariciones de tripulaciones. Algunos dicen que emisiones de gas, otros que algo acecha bajo la columna de agua. Y aún más lejos, entre Filipinas e Indonesia, se encuentra el Mar del Diablo. Aquí, los barcos pierden repentinamente la navegación y aparecen luces que se sumergen bajo el agua. En 1983, un carguero japonés informó de una extraña luz en el cielo. Y desapareció. En 1995, unos pescadores se toparon con un barco fantasma a la deriva sin una sola persona a bordo. La tripulación había sido arrastrada por una tormenta o había ocurrido algo mucho más aterrador. En todos estos lugares acecha un misterio que despierta la imaginación. Anomalías magnéticas, meteorología, catástrofes naturales, todo ello puede servir de explicación lógica. Pero, ¿existe realmente alguna? ¿Quizá el mundo esconde secretos que escapan a nuestra comprensión? ¿Por qué a la gente le gusta creer en el misticismo? ¿Qué hizo tan popular al Triángulo de las Bermudas y quién se enriqueció con él? ¿El Triángulo de las Bermudas en nuestra cultura? A la gente le gusta creer en el misticismo porque le da una sensación de asombro más allá del mundo ordinario. Las historias místicas captan la imaginación, despiertan emociones y crean la sensación de que hay algo más que ciencia y lógica a nuestro alrededor. Llenan la realidad de misterio, la hacen menos predecible y, por tanto, más emocionante. Desde la antigüedad, la humanidad ha intentado explicar lo inexplicable con la ayuda de leyendas y mitos. Cuando se carecía de conocimientos, se recurría a explicaciones sobrenaturales. ¿Una tormenta? La ira de los dioses. ¿Una enfermedad? Una maldición. ¿Desaparición de barcos? Quizá fueron arrastrados al abismo por demonios marinos. Incluso en un mundo moderno con métodos científicos de análisis, la gente sigue buscando explicaciones místicas para cosas que escapan a su comprensión. Una de las razones de esta atracción por los rompecabezas es un mecanismo evolutivo. Nuestro cerebro está organizado de tal manera que prefiere buscar conexiones entre sucesos. Si una persona oye un sonido extraño por la noche, su instinto primario le dice que podría tratarse de un peligro, aunque en realidad solo sea el viento. Del mismo modo, la gente tiende a buscar misticismo donde no lo hay. Además, el misticismo da esperanza a la gente. Cuando se producen extrañas desapariciones, catástrofes o sucesos misteriosos, las explicaciones racionales pueden parecer aburridas e incluso aterradoras.
Es mucho más interesante y reconfortante creer que el mundo está gobernado por fuerzas secretas que aceptar que los acontecimientos no son más que una serie de coincidencias o errores. La historia conoce muchos casos en los que los misterios místicos resultaron no serlo tanto. En 1897, un extraño objeto volador cayó en la localidad estadounidense de Aurora. Testigos presenciales afirmaron que se trataba de una nave alienígena, y entre los restos supuestamente encontraron el cuerpo de un extraterrestre. El lugar de la caída se convirtió en objeto de peregrinación para los ufólogos. Pero más tarde se supo que la historia era una invención del editor de un periódico local que quería llamar la atención sobre la ciudad. Durante mucho tiempo se creyó que las momias de los antiguos sacerdotes egipcios maldecían a quienes perturbaban su paz. Tras el descubrimiento de la tumba de Tutankamón en 1922, la historia de la maldición de los faraones se extendió por todo el mundo. A los pocos años, varios miembros de la expedición murieron, lo que dio lugar a rumores de magia ancestral. Sin embargo, las investigaciones modernas han demostrado que muchos de ellos murieron de infecciones causadas por hongos de moho que se habían acumulado en los espacios cerrados de la tumba. Las leyendas de platillos volantes, abducciones alienígenas y extraños encuentros con seres extraterrestres también suelen ser fruto de errores, ideas equivocadas o bulos. Uno de los casos más famosos es el incidente de Roswell de 1947, cuando el ejército estadounidense supuestamente descubrió restos de un ovni. Las teorías conspirativas se extendieron por todo el mundo, pero más tarde se reveló que se trataba de los restos de un globo sonda secreto lanzado para rastrear pruebas nucleares. El monstruo del lago Ness es otro misterio que lleva siglos agitando las mentes de la gente. Las fotografías de una enorme silueta en el agua despertaron la imaginación. Sin embargo, con el paso del tiempo quedó claro que las fotos más famosas eran falsas. Una de las más famosas resultó ser la foto de un vehículo submarino de juguete. Algunos bulos se hacen tan populares que son difíciles de desmentir incluso décadas después. Por ejemplo, el misterioso hombre de la máscara de hierro, un prisionero de la Bastilla sobre el que escribió incluso Voltaire. Durante años se rumoreó que era el hermano de Luis XIV o un noble, pero los historiadores modernos han descubierto que se trataba de un funcionario ordinario encarcelado por motivos políticos. Otro de los casos más famosos es el del misterioso barco María Celeste. En 1872, fue encontrado a la deriva en el Atlántico sin tripulación. El barco estaba en perfecto estado, con todas las pertenencias de los marineros, provisiones y agua a bordo. Durante décadas circularon leyendas sobre el secuestro de la tripulación del barco fantasma, un repentino paso a otra dimensión o incluso la intervención de extraterrestres. Pero con el tiempo se descubrió que la causa de la desaparición pudo ser la fuga de alcohol de la carga. Asustados por una posible explosión, los tripulantes abandonaron el barco despavoridos en lanchas neumáticas y perecieron en alta mar. El Triángulo de las Bermudas ha sido durante mucho tiempo no solo un lugar geográfico, sino una auténtica leyenda. Desde que aparecieron las primeras historias de misteriosas desapariciones, ha estado firmemente arraigado en la cultura popular. Libros, películas, investigaciones documentales. La imagen de este misterioso lugar se ha formado como algo místico y peligroso, despertando la imaginación de millones de personas. El escritor Vincent Gaddis contribuyó enormemente a popularizar el mito del Triángulo de las Bermudas. En 1964 publicó el artículo Deadly Bermuda Triangle, donde recopilaba historias sobre misteriosas desapariciones de barcos y aviones.
Más tarde amplió el material y publicó un libro que se convirtió en un éxito de ventas. Sin embargo, la obra más emblemática fue el libro de Charles Berlitz, El Triángulo de las Bermudas, 1974. Berlitz no era solo un escritor, sino también un talentoso mercadólogo que supo dar a su obra un toque sensacionalista. Afirmaba que fuerzas desconocidas, posiblemente relacionadas con la Atlántida o civilizaciones extraterrestres, actuaban en la zona. El libro vendió millones de ejemplares, se tradujo a decenas de idiomas y se convirtió en una auténtica sensación. A partir de entonces, el Triángulo de las Bermudas empezó a cobrar vida propia en la cultura. En las décadas de 1970 y 1980 surgieron numerosas películas sobre el tema, El misterio del Triángulo de las Bermudas, 1978, El Triángulo de las Bermudas, 1979, e incluso documentales de investigación, como los episodios de los populares programas En Busca de. Por supuesto, rápidamente se formó toda una industria en torno a este tema. Periodistas, escritores, cineastas e incluso operadores turísticos empezaron a utilizar el mito del triángulo para sus propios fines. En la misma zona del Mar Caribe se desarrolló la industria turística, y la misteriosa reputación de la región atrajo a viajeros curiosos. Las grandes cadenas de televisión tampoco dejaron de prestar atención al mito. National Geographic, Discovery, History Channel y otros han producido docenas de programas que, aunque intentaban desacreditar el mito, seguían alimentando el interés por él. Grandes tabloides como The National Enquirer y The Sun han publicado durante décadas artículos sensacionalistas sobre desapariciones, fuerzas misteriosas y relatos de testigos presenciales. ¿Quién ganó dinero con ello? En primer lugar, escritores como Berlitz, que amasaron una fortuna con libros que vendieron millones de ejemplares. Hollywood tampoco perdió la oportunidad. Las películas basadas en el mito del Triángulo de las Bermudas recaudaron taquilla. Incluso los científicos que escribieron artículos desacreditando el mito ganaron fama y sus trabajos se volvieron muy solicitados. Pero quizá el beneficio económico más interesante lo obtuvieron quienes empezaron a vender excursiones turísticas, tras las huellas del Triángulo de las Bermudas. Muchas empresas ofrecían, y aún ofrecen, tours especiales, excursiones acuáticas e incluso cruceros que prometen seguir la ruta más misteriosa del planeta. Así, el Triángulo de las Bermudas se ha convertido no solo en un misterio y en parte de la cultura pop, sino en una auténtica mina de oro. A la gente le encantan los misterios, y aunque la ciencia ofrezca explicaciones lógicas, el misticismo sigue vendiéndose mejor. El final. El tiempo avanza, la tecnología progresa y los misterios que parecían irresolubles se van desvelando poco a poco. ¿Qué le depara el futuro al Triángulo de las Bermudas? ¿Es posible que el misterio que ha agitado las mentes de investigadores y amantes del misticismo desaparezca para siempre? Hoy en día, la vigilancia por satélite y los drones submarinos exploran las profundidades del mar, registrando cualquier cambio con gran precisión. La mayoría de las desapariciones que antes se atribuían a fuerzas sobrenaturales se atribuyen ahora a causas científicas, tormentas violentas, corrientes submarinas, emisiones de metano e incluso errores humanos. Ya sabemos que la mayoría de los barcos que han desaparecido en el Triángulo de las Bermudas no desaparecieron en absoluto, sino que se hundieron por razones bastante prosaicas. En un futuro próximo, vehículos submarinos no tripulados podrán cartografiar completamente el fondo de esta misteriosa región. Tal vez encuentren barcos y aviones hundidos cuyas desapariciones se han considerado hasta ahora inexplicables. ¿Y si el fondo marino está salpicado de extrañas anomalías?
O si encontramos estructuras que parezcan las ruinas de una civilización antigua. La tecnología moderna también permitirá estudiar las características magnéticas y geofísicas de la región. Quizás las fuertes perturbaciones magnéticas distorsionaron las lecturas de las brújulas, creando la ilusión de pérdida de orientación. O volcanes submarinos liberaron burbujas gigantes de gas que provocaron naufragios. Con el desarrollo de la inteligencia artificial y el análisis de datos, podremos comparar todas las desapariciones, encontrar patrones y determinar exactamente qué factores influyeron en cada catástrofe. Es posible que el Triángulo de las Bermudas deje de ser un misterio. En cuanto reunamos suficiente información, su mística se disipará como la niebla sobre el océano. Pero, ¿seguirá siendo tan seductor este rincón del Atlántico? ¿Podría perder su aura mística si se desvelaran todos y cada uno de sus secretos? Tal vez la imaginación humana encuentre el modo de volver a dar vida a la leyenda. Mientras exista el amor por lo misterioso, siempre habrá quien vea en el Triángulo de las Bermudas no solo una extensión de océano, sino una puerta a lo desconocido.